Hola a todos, yo soy el quien les habla, Juan Cejas. Agradezco a la Academia por la invitación a este primer congreso virtual. Yo voy a estar dando un taller de emergencias en el campo de juego, un tema que a nadie o a muchos no les gusta, pero que es importante y por suerte son situaciones, vamos a ver escenarios que habitualmente no ocurren, son muy pocas las veces que hay alguna situación de estas, pero es importante saber cuando ocurre algo de esto, qué tenemos que hacer como profesionales de la salud, como kinesiólogos que estamos en el campo de juego, con qué herramientas podemos contar y cómo resolver la situación del mejor modo. Así que vamos a... las situaciones de las que yo voy a hablar hoy en este taller, fundamentalmente son situaciones que se transforman en una emergencia, como la muerte súbita en el deporte, como lesiones cervicales en el deporte graves, o los traumatismos de cráneo que pueden ser graves, los leves y los graves. Voy a hacer una rápida introducción de la muerte súbita. ¿Qué es? Empezando por qué es la muerte súbita. ¿Sí? Es una falla cardíaca de presión rápida, repentina e inesperada en una persona aparentemente sana. La causa más común son arritmias fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, y el corazón pierde su capacidad de contraerse y organizarse eficazmente. Con el inmediato tiempo empieza a dejar de latir, pierde el pulso y en poco tiempo pierde la conciencia y la capacidad de respirar. ¿Qué pasa en el deporte? Si no recibe atención inmediata idónea como consecuencia de esta situación, ocurría el fallecimiento al cabo de pocos minutos. Puntualmente en el deporte se considera la muerte súbita en relación directa a la actividad deportiva y hasta una hora después de finalizado la misma actividad. Lo que ocurre en el deporte es que genera un mayor impacto por lo inesperado, porque se considera que el deportista está en un aparente o buen estado de salud, porque el impacto social y mediático es importante, justamente por lo que dije antes, no ocurre nunca, pero cuando ocurre genera gran impacto. Y por la paradoja que significa esto, ¿no? Que la actividad deportiva generalmente, si bien puede incrementar el riesgo de arritmias, generalmente su práctica disminuye las incidencias de enfermedad coronaria y aumenta la longevidad. Entonces esto genera como un impacto, porque ¿cómo puede ser que alguien sano, saludable, de golpe presente esta situación? Y la pregunta es, ¿y entonces qué incidencia hay con respecto a las muertes súbitas en el deporte? ¿Una cada tanto o no? Yo me sorprendí cuando vi algunas estadísticas porque creía que era una cada tanto. Y actualmente, y esta es una diapo que me presta la Sociedad Argentina de Electrofisiología Cardíaca, donde ellos estuvieron en los últimos 2 años haciendo un registro de muertes súbitas en el deporte, y los resultados que obtuvieron fueron estos, en estos 26 meses, donde hubo 35 muertes súbitas en el deporte a nivel nacional, donde el porcentaje mayor fue en hombres, también fue en mayores de 35 años, pero hay un porcentaje importante en menores de 35 años, y donde da un promedio de 17 casos por año, dentro más o menos de los rangos internacionales que están entre 10 y 60 casos por año, lo cual a mí me parece más que suficiente, hablando solamente de deporte. El registro que invita a la Sociedad Argentina de Electrofisiología Cardíaca permite tener estos datos y trabajar sobre ellos, y la verdad que realmente creo que es muy importante. Y datos como, por ejemplo, en qué deportes ocurre. Por supuesto que esto puede ocurrir a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier deporte, pero bueno, en este estudio los datos hasta el momento daban un 30% en fútbol, un 23% en maratón, gimnasia. Obviamente cualquier deporte puede sufrir esto. Estos son los datos hasta el momento, y seguramente faltan registrar muchas situaciones, o algunas al menos. Lo importante es que esto se observó que tanto en mediano como alto rendimiento, o mayormente en deportistas amateur, les puede ocurrir a cualquiera, a cualquiera de estas distintas poblaciones le puede ocurrir esta situación de muerte súbita en el deporte. Y entonces es interesante saber cómo fue la asistencia a estos casos, como para tener una idea de qué pasó en esos eventos. Fueron 35 casos, de los cuales fallecen 14 en el lugar. La ambulancia trasladó a 21. De esos 21, 12 fallecen en el traslado. Al hospital llegan 9, que son internados,
y 1 solo fallece en el hospital. El resto, los otros 8, son dados de alta, y esto arroja una supervivencia del 23%, lo cual suena a bastante poco, y creo que la pregunta está en este lugar, ¿sí? En el lugar, ¿cuál es la atención que reciben esos deportistas en el momento de sucederle esta tragedia, y cómo son asistidos? Y si nosotros estamos ahí en el campo, ¿cómo podemos ayudar a este momento? Y por eso vamos a ver ahora el reconocimiento de un paro cardíaco como herramienta de qué vamos a hacer. Bueno, entonces, decía esa situación, ¿cómo podemos actuar de la mejor manera? Reconociendo un paro cardíaco. El escenario con que nos vamos a encontrar ahora va a ser un deportista que se cae y queda inmóvil en el piso sin un trauma previo. Esta situación justamente no tiene que haber ningún trauma previo, más allá del deporte que sea. El jugador solo se cae, viene caminando, trotando, se frena y se desploma y queda quieto, inmóvil en el piso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el abordaje? El DRABC o Doctor ABC va a ser nuestra herramienta, nuestro sistema de evaluación, que nos va a guiar en el procedimiento, en el paso a paso, para saber qué tenemos que hacer en cada momento y no entrar y ver qué pasa, porque es un momento donde generalmente se genera mucha confusión, ansiedad, nerviosismo, por ahí se meten otros jugadores o deportistas o la gente que esté a mano, y todo eso lo tenemos que evitar tomando nosotros, si estamos capacitados, el mando de la situación. Por eso es importante tener esta herramienta a mano, que es el DRABC, donde la D tiene que ver con el peligro, el danger en inglés, que es determinar el peligro de la situación, la seguridad propia y la del contexto. Ahora lo vamos a ver en más detalle. La R tiene que ver con la respuesta que tenemos de ese deportista una vez que lo vemos y lo observamos en el campo de juego, que está en el piso. Y lo primero que tenemos que evaluar, obviamente, es si responde al estímulo verbal, si le hablamos, si nos contesta algo, o si no dice nada, o le podemos hacer algún estímulo reflejo, apretarlo. Ahora después lo vamos a ver bien en la práctica. La A tiene que ver con la vía aérea, observar si está abierta y si tiene permeable la vía como para poder respirar. La B tiene que ver con la buena respiración. Hay unas maniobras como para evaluar bien la respiración, que lo vamos a ver en la parte práctica. Y la C tiene que ver con la circulación. Básicamente se puede tomar el pulso si uno está entrenado para hacerlo, pero también tiene que ver con la comunicación y las compresiones. En este caso ya vamos a determinar que es un jugador que no responde y no respira. Y este va a ser el criterio decisivo para considerarlo un paro cardíaco. Entonces, cuando el jugador, una vez que lo evaluamos con todos estos criterios, llegamos a la conclusión que no responde y no respira, ya vamos a considerar que está en paro cardíaco. Por más que le hayan evaluado un pulso sea leve, porque probablemente lo va a perder en poco tiempo. Entonces ahí vamos a activar la cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia tiene estos eslabones, donde el primero es, por eso decía la comunicación, llamar, pedir auxilio, pedir ayuda a la ambulancia, si no está en el campo de juego, y si está en el campo de juego avisar, si no, pedir a una ambulancia que venga llamando al 107 o 911, para después sí empezar con las compresiones y pedir, si tienen en campo o si saben que hay presente un desfibrilador, pedir al desfibrilador para hacer el soporte con la desfibrilación mientras llega la ambulancia. Yo dije que en la D tenemos que considerar el contexto, y justamente en este momento el contexto donde estamos dentro de una pandemia, de una enfermedad respiratoria muy contagiosa, nos vamos a tener que proteger nosotros con las barreras de bioseguridad, mínimamente colocándonos guantes, que en general siempre hay que tenerlos a mano, y también con un barbijo que se va a tener que colocar, vuelvo al power, también al jugador que esté caído, y nosotros. Bueno, yo ya lo tengo puesto, voy a poner los guantes y vamos a pasar a empezar con las maniobras de resucitación o reanimación. Cuando quieras. Julieta, por favor, llama a la ambulancia, que llamen al 911 o al 107 y tráeme el desfibrilador, por favor. Mientras yo empiezo con las compresiones, que tienen que ser en el centro del pecho, en el tercio inferior del esternón, a una profundidad. Prende el desfibrilador.
a una profundidad de 5 a 6 centímetros y a un ritmo de 100 a 120 repeticiones por minuto. Mientras Julieta conecta el desfibrilador, que lo puede manejar alguien que nunca tuvo experiencia con este equipo. El equipo, una vez que lo encendés, te va guiando paso a paso. Es importante seguir las indicaciones, no interrumpir las compresiones, colocar los parches. Me va a pedir, va a indicar una descarga, entonces me pide que deje de hacer las compresiones. Julieta, apretar el botón amarillo. Ahí le está dando la descarga y me pide que continúe con las compresiones. Y voy a continuar haciendo las compresiones a ese ritmo, repito, 100 a 120 por minuto, una profundidad de 5 a 6 centímetros, pero es importante dejar que descomprima, ¿sí? Presiono y aflojo, no tener acá abajo, ¿sí? Porque si no, no expande bien la caja torácica. Y mientras tanto el aparato va a seguir reevaluando, a ver si va a hacer otra descarga y me va a volver a indicar que interrumpa las compresiones y me va a pedir que vuelva a apretar para otra descarga del desfibrilador. Una vez que el desfibrilador descargó, depende del caso, puede hacer 1, 2, 3 descargas. Se vuelve a evaluar siempre, ¿sí? Si el jugador recupera, manifiesta algún signo de recuperación, empieza a recuperar la expansión torácica, hay algún signo vital, y si no, tendremos que seguir con las compresiones hasta que llegue la ambulancia. Y hasta acá sería nuestra actuación en campo de juego.